vamos a meditar en un tema que yo sé que nos toca a cada uno de nosotros porque es un tema tocante a cada uno de esos momentos por los que nosotros pasamos, momentos de pruebas, momentos difíciles por los que nosotros pasamos. Y bueno, a través de este tema el Señor nos deja muy claro que es muy necesario que nosotros pasemos por momentos de dificultad porque pues eso en primer lugar nos ayuda a crecer y nos ayuda también a que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y bueno, el Señor tiene una manera muy especial de tratar con cada uno de nosotros. Y especialmente en este tiempo, hermanos, nosotros vamos a tener que pasar por pruebas, por dificultades muy extremas. Y si las situaciones que actualmente estamos viviendo en nuestras vidas personales, pues nos parecen fuertes muchas veces, lo que se nos viene más adelante, hermanos, es mucho más fuerte. Las pruebas van a ser mucho más difíciles. Y bueno, es necesario que nosotros pasemos en este momento por dificultades porque eso también nos ayuda a prepararnos para que podamos soportar lo que se nos viene mucho más adelante, pruebas mucho más difíciles. El título del tema en esta mañana es el zarandeo. Ese es el título del tema y lo vamos a estudiar en base a dos textos bíblicos. Isaías capítulo 30 versículo 28 y Amós capítulo 9 versículo 9. Y para iniciar, hermanos, quiero decirles que el zarandeo es una figura tomada del Antiguo Testamento, especialmente estos dos libros que acabo de mencionarles, Isaías y Amós. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la función de una zaranda es seleccionar el grano sano, el grano fuerte, el grano bueno, y el defectuoso es el que cae al suelo para ser desechado. Y esta idea, hermanos, podemos nosotros aplicarla a nuestra vida espiritual en el sentido en que nosotros como hijos de Dios seremos zarandeados por medio de pruebas para ver cuál es la verdadera condición espiritual y cuál es la fidelidad que nosotros pues le demandamos a nuestro Dios. Amós capítulo 9, versículo 9. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Podemos ver allí, hermanos, que en el zarandeo es el grano el que queda y la paja es la que cae, ¿verdad? Lo que ya no sirve es lo que cae al suelo. Entonces surgen aquí dos preguntas. La primera de ellas es ¿quiénes serán los que saldrán de la iglesia, ¿verdad?, en el zarandeo? Y la siguiente pregunta es ¿serán los fieles? Y aquí hay algo muy importante que resaltar y es que la respuesta es no, ¿verdad? Porque si salen los fieles, eso ya no es zarandeo, sino apostasía, ¿verdad? Y en el zarandeo salen, nosotros sabemos muy bien, los infieles son los que salen. Entonces, el hecho de salir convertiría entonces a los fieles en infieles. Y acá tengo un texto acá de Joyas de los Testimonios, en el tomo 1 de este libro, en la página 480, dice que el zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Entonces, hermanos, cuando llega el momento de prueba, ¿verdad?, a nuestra iglesia, dice aquí algo que es muy cierto y es que cuando llega este momento de prueba, esto avienta o saca, ¿verdad?, por decir así, multitudes de personas de la iglesia, porque resulta que nosotros debemos saber que debemos tener una relación muy, muy íntima con Dios, debemos tener una relación muy, muy estrecha con Él.
Y el tener esa relación con Él es estar en constante comunión con Él. Tener amistad con Él a través de la oración, a través del estudio de las Escrituras. Es muy importante que nosotros no dejemos esto, que desarrollemos esa amistad, ¿verdad?, con nuestro Padre Celestial, porque es precisamente esto también lo que nos prepara para ir al cielo. Si nosotros no desarrollamos una amistad con Él ahora, pues va a ser muy difícil que ya después lo hagamos, porque no hemos tenido ninguna clase de relación con Él. Esa relación con Él es la que precisamente nos va a llevar al cielo. Muchas veces nosotros creemos que es en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, cuando debemos buscar a Dios. Y bueno, pues hay muchas personas que quizás es en ese momento de prueba o de dificultad cuando buscan a Dios, pero nosotros como hijos de Dios, como servidores de Él, debemos saber que antes de que llegue el momento de prueba, ya nosotros debemos estar preparados para resistir ese momento. Ya nosotros debemos tener una preparación previa a cualquier situación que se nos presente, porque si no estamos preparados, si estas dificultades nos agarran a nosotros desprovistos de fe, desprovistos del poder de Dios, pues va a ser muy fácil que nosotros pues en ese momento flaqueemos, y entonces pues las pruebas lo que terminan haciendo, o las dificultades lo que terminan haciendo en nuestra vida es alejarnos de Dios. Entonces debemos tener muy claro esto, y es que la preparación para que nosotros podamos resistir en el momento de prueba debe ser antes y no durante o después. Diciendo acá que el Señor viene pronto, y en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad y que tampoco honran a Dios. Entonces es necesario que nosotros pasemos por ese proceso, por ese momento de prueba, para que nuestro corazón pueda ser purificado, para que nuestro corazón pueda ser limpiado. Y es a través de las pruebas, es a través de las dificultades que muchas veces, ¿verdad?, producen dolor, que producen sufrimiento en nosotros. Es precisamente ese momento de prueba lo que hace que nosotros nos rindamos ante Dios, y entonces empieza en nosotros ese proceso de purificación. Nosotros debemos en este momento buscar la presencia de Dios y buscar que el Señor Jesús en nuestra relación con Él, pues a través de su Espíritu, vaya limpiando nuestro corazón, y entonces vayamos, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, menguando nosotros, y que Cristo Jesús viva en nuestros corazones, que nosotros a través de nuestros actos podamos mostrar el carácter de Cristo, podamos mostrar el carácter de Dios. Ahora mismo, hermano, se me viene a la mente un texto que leí en la lección de la semana pasada. Creo que está en un libro que se llama Reflejemos a Cristo, pero no recuerdo ahora mismo no recuerdo la página. A mí me impactó ese texto, porque dice, allí se expresan como en forma de preguntas lo siguiente. Dice, ¿dónde está la bondad? ¿Dónde está la misericordia? O sea, como que ¿dónde podemos nosotros encontrar o dónde se puede reflejar el carácter de Cristo? Y que allí en esa cita también se mencionaba el hecho de que nosotros debemos ser un refugio. Así como Cristo lo es para nosotros, nosotros también debemos ser un refugio para las personas. Entonces, en cuanto a esto, hermanos, podemos decir que muchas veces en nuestras actitudes nosotros estamos reflejando el hecho de que estamos muy lejos de Dios. Y esto es porque en nuestra relación con Dios pues no está siendo tan profunda, y entonces nosotros pues carecemos, ¿verdad?, o estamos desprovistos del carácter de Cristo. Precisamente los momentos de dificultad, los momentos de prueba, lo que Dios permite en nuestra vida para que nosotros podamos ser formados. Sigue diciendo, no está lejos el tiempo cuando cada alma será probada.
Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. A aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, a los insultos, a las amenazas de cárcel y a la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Y en este tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Entonces, vemos también, hermanos, aquí en esta parte de la cita, el hecho de que mientras nosotros más cedemos a las demandas del mundo en este tiempo, esto es un proceso que nos va preparando para que cuando venga ese momento fuerte por el que nosotros vamos a ser probados, entonces muy fácilmente vamos a ceder a las demandas de las autoridades en cuanto a cuando haya amenaza de muerte, amenaza de cárcel, en cuanto haya insulto por causa de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, nosotros debemos saber bien que en este tiempo debemos estar preparándonos, ¿verdad? Para que cuando llegue ese momento, entonces podamos estar lo suficientemente formados, preparados para enfrentar esa situación, y que en ese momento nosotros podamos tomar la decisión que debemos tomar, y es escoger, ¿verdad?, estar del lado de Dios y no del lado del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, en cuanto al conformismo con este mundo. No debemos nosotros ceder a las demandas del mundo, y debemos saber que el enemigo es un experto seductor. Él utiliza cuánta clase de artimañas, cuánta clase de planes para seducirnos, y que nosotros, sin que incluso nos demos cuenta, podamos estar siendo seducidos y entonces podamos estar cediendo a las demandas de este mundo en cuanto a todos los aspectos de nuestra vida. No solamente en ceder, ¿verdad?, a las pretensiones de las autoridades o a los mandamientos de hombres, sino también en muchos aspectos de nuestra vida, en cuanto a la alimentación, en cuanto al vestido, en cuanto a muchísimas cosas. Nosotros podemos estar cediendo a este mundo, y aunque no lo creamos, esto es una preparación para que cuando se llegue ese momento crucial en el que nosotros debemos decidir o es Dios o es el mundo, nosotros fácilmente podamos ceder a las pretensiones mundanales, porque ya estamos formados, ya estamos preparados para eso. Hay causas, hermanos, que provocan el zarandeo, por decir así. La primera causa por la que nosotros muchas veces terminamos fuera de la iglesia es cuando tenemos un conocimiento muy superficial de las Sagradas Escrituras. En este tiempo, hermanos, no perdamos el tiempo en cosas que no edifican, ¿verdad? Debemos estar preparados, muy bien preparados en cuanto al conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras. Y esto se logra cuando nosotros nos entregamos, ¿verdad?, o entregamos todas las facultades de nuestra mente al Señor. Y a través de su Espíritu nosotros podemos profundamente entender las Sagradas Escrituras, aplicarla a nuestra vida, y asimismo estudiar y preparar a otros también a través de este conocimiento. Entonces, la primera causa del zarandeo es esta, hermanos, el conocimiento muy superficial de las Sagradas Escrituras. Y esto dice acá que hará que muchos sean desviados por falsas doctrinas. Y sigue diciendo, Joyas de los Testimonios dice: se están acercando rápidamente los días en los que habrá gran perplejidad y confusión. Se están acercando rápidamente. Si nosotros no estamos percatados de esto, hermanos, pues cuando querramos ver, ya estamos en ese momento, y ya hay que tomar una decisión. Me impacta el hecho de que de verdad que se están acercando rápidamente esos días en los que habrá gran perplejidad y confusión. Dice aquí que Satanás, vestido con ropas angelicales,
engañará de ser posible a los mismos escogidos. Y esto no es un secreto para nosotros sabemos esto, incluso lo repetimos, ¿verdad? Pero debemos no solamente repetirlo, sino apersonarnos de esto y mirar la importancia de lo que realmente significa esto que está aquí escrito, ¿verdad? Que el enemigo estará entonces allí listo para engañar con sus falsedades, ¿verdad? Si es posible, a los mismos escogidos. Entonces dice que habrán muchos dioses y muchos señores. Los vientos de todas las doctrinas estarán soplando. El Señor tiene siervos fieles que durante el tiempo del zarandeo y las pruebas saldrán a escena. Y esto trae esperanza, ¿verdad? Porque el Señor tiene siervos fieles en este tiempo que ha escogido para que durante ese momento de zarandeo, durante ese momento de prueba y ya con un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras, entonces salgan estas personas escogidas por Dios fieles a escena para que se pueda contrarrestar la falsedad y entonces colocando la verdad presente por delante, se pueda entonces contrarrestar la falsedad del enemigo en cuanto a las falsas doctrinas. Sigue diciendo, el Espíritu de Dios ha iluminado toda página de las Sagradas Escrituras, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión porque es imperfectamente comprendida. Y esto también es impactante y es triste. Hermanos, verdades tan profundas, verdades que llenan, verdades que impactan el corazón, hagan tan poquito efecto en algunas personas, incluso dentro de nuestra iglesia. Nosotros muchas veces nos jactamos diciendo que somos el pueblo escogido, que somos el pueblo de la verdad, que nosotros tenemos la verdad, y en fin, a veces hasta hacemos de esto discusiones con otras personas quizás. Pero es muy triste ver el hecho de que en muchos de nosotros, ¿verdad? Esta verdad hace tan poca impresión que terminamos entonces comprendiéndola de una manera imperfecta. Dice acá, cuando venga el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar serán como la arena movediza. Entonces, una de las causas por las que nosotros podríamos terminar fuera de la iglesia, hermanos, es teniendo una forma de entender las Escrituras muy superficial. ¿Por qué? Porque no tomamos el tiempo suficiente para estudiarlas, y a veces cuando lo hacemos a prisa, o lo hacemos simplemente por compromiso o por muchos otros motivos, pero no dedicamos el tiempo suficiente. Nosotros debemos sacar tiempo, el tiempo especial y suficiente para estudiar las Sagradas Escrituras y profundizar en ellas. Pedir la guía del Espíritu de Dios, que es el que ilumina nuestra mente para que nosotros podamos comprenderla perfectamente y asimismo entonces contrarrestar la falsedad llevando la verdad. A donde el Señor nos envía, a donde el Señor nos lleve, nosotros debemos ir dispuestos a llevar esta verdad que Él nos ha dado. La siguiente causa, hermanos, que tengo acá es el descuido y la indiferencia. Sigue diciendo Joyas de los Testimonios que el número de esta hueste había disminuido. Dice, en el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron regados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Debemos nosotros prepararnos antes de, ¿verdad?, compartir las verdades de la palabra de Dios. Entonces es muy
muy triste también el hecho de que muchos de nosotros, dice aquí, que seremos o estaremos regados en las tinieblas porque no perseveramos anhelosamente, dice aquí, y angustiosamente por estas verdades que hay que estudiar profundamente. Entonces el descuido, la indiferencia hacia la palabra de Dios, el tener en poco una reunión, el tener en poco estos temas que son de suma importancia en nuestra vida espiritual y para nuestro crecimiento, es también una causa para que cuando llegue ese momento de zarandeo nosotros entonces terminemos fuera de la iglesia porque no estamos con la preparación de vida para permanecer allí. La siguiente causa, hermanos, dice que es la persecución por la imposición de la ley dominical. Dice, se cumplirán a la letra las palabras del apóstol Pablo allí en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12 del segundo libro de la segunda carta a Timoteo. Dice, todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Entonces, miremos, hermanos, lo importante que es en este momento estar centrados en lo que es el estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Es muy importante que nosotros estudiemos, es muy importante que nosotros vayamos y descubramos todas estas verdades que Dios tiene que revelarnos en su palabra, porque esto es lo que nos dice aquí. Pero los que no fueron santificados por la obediencia a la verdad abandonaron su fe. Entonces, miren incluso lo importante que es estudiar las Sagradas Escrituras. A través de ella el Señor, con el poder de su Espíritu obrando en nosotros, seremos santificados por la obediencia a esta verdad, por decidir obedecer a esta verdad. Seremos santificados. Y entonces los que no están tomando el tiempo suficiente para estudiar esta verdad y para ser santificados a través de la obediencia por esta verdad, dice aquí muy tristemente que se irán a engrosar entonces las filas de la oposición. Sigue diciendo, pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal, en vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición. Las amenazas y los ultrajes se pondrán cobardemente del lado de los opositores. Entonces, miren lo importante que es, hermanos. Por favor, que nosotros cada día podamos tener más intimidad con Dios, cada día podamos aceptar las verdades de Él, para que podamos a través de ella, a través de la obediencia, ser santificados por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, hermanos, no es cualquier palabra, es la palabra de nuestro Dios, y muchas veces nosotros la tenemos tan en poco, muy en poco. Ignoramos el efecto, el impacto que esto hace en nuestro corazón. De hecho, ella misma dice, ¿verdad?, que es como una espada de doble filo que penetra, ¿verdad?, que penetra muy profundamente en el corazón. Entonces, en este momento es cuando nosotros debemos estar estudiando fervorosamente, cuando debemos estar orando para que todas estas verdades puedan ser difundidas y que nosotros especialmente podamos recibir esta verdad. Muchas veces estamos dentro de la iglesia y decimos tener la verdad y haberla aceptado, pero en realidad no la estamos viviendo, y una cosa es aceptarla y otra muy diferente es vivirla así tal cual como está escrita aquí en nuestras vidas. Por último, hermanos, la última causa
es el rechazo del mensaje a la Odisea. Dice, por lo mismo que eres tibio, dice Jesús, el testigo fiel, y ni caliente ni frío, estoy a punto de escupirte o de vomitarte, ¿verdad?, de mi boca. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Dice, los que perseveran en su indiferencia y no reciban la amonestación de Cristo en el mensaje a la Odisea, serán vomitados o serán despedidos del cuerpo de Cristo, en otras palabras, en el tiempo del zarandeo. Eso es lo que realmente significa. Aquellos que están siendo descuidados o indiferentes, ¿verdad?, a la palabra de Dios en este tiempo, serán despedidos del cuerpo de Cristo. Muchos de nosotros nos vemos, ¿verdad?, y aparentemente estamos siendo fieles dentro de la iglesia, participamos, predicamos, hacemos muchísimas cosas y aparentemente estamos siendo fieles, pero cuando llegue este momento crucial en nuestra vida es cuando nosotros vamos a ver quién realmente está siendo fiel, o quién realmente fue fiel, o quién realmente, ¿verdad?, va a permanecer en ese momento de prueba. Entonces dice el Señor aquí muy claramente que por lo mismo que eres tibio, ¿verdad?, y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto entonces de vomitarte de mi boca. Y esto lo que quiere decir es que en ese momento, ¿verdad?, de prueba, si nosotros no estamos en ese estado en el que el Señor nos quiere, seremos entonces despedidos del cuerpo de Cristo cuando lleguen estas pruebas. Y sigue diciendo acá, Joyas de los Testimonios. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que le va contra él, y esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. Tan solo a medias había sido escuchado. Dice, el solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima. No se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Esto es muy, muy claro, ¿verdad? Todos los que reciban este testimonio de manera muy sincera y lo obedezcan, dice aquí, quedarán entonces purificados. Y ya para concluir, hermanos, dice que el resultado del zarandeo, que está ahora en proceso, porque estamos en ese proceso ahora, y que continuará en forma muy creciente, será la apostasía de un número de miembros de la iglesia que tendrán una experiencia muy superficial. O sea que este momento de prueba, este proceso por el cual estamos nosotros pasando, dice aquí que para muchos de los miembros de la iglesia esto tendrán una experiencia superficial. Dice, algunos de ellos en destacada posición, y algunos de ellos se convertirán en los peores enemigos de la verdad y del pueblo de Dios. Pero nadie que lleva una vida plena de consagración y de verdadera comunión con Dios necesitará ser afectado por este proceso. O sea que tiene sus pros y tiene sus contras. Estamos en el proceso del zarandeo, pero para aquellos que tienen una vida cristiana muy superficial, ¿verdad? Rápidamente, cuando llegue el final de este proceso, entonces se colocarán en oposición o se colocarán del lado de la falsedad. Pero aquellos que tienen una vida consagrada aquí, una plena consagración y están muy arraigados en la verdad, entonces no necesitarán, dice, ser afectados por este proceso. Llegarán hasta su final, ¿verdad? Con la ayuda de Dios llegaremos hasta este final, y entonces allí es donde se marcará el destino de nosotros. Me llama mucho la atención, hermanos, el hecho de que aquí hay una partecita que menciona precisamente
cuál será nuestro destino final, ¿verdad? Debemos estar nosotros en este momento muy diligentes, muy vigilantes en cuanto al estudio de la palabra de Dios, para que cuando termine el proceso, ¿verdad?, de que nosotros estamos viviendo, o el proceso en el cual estamos, porque estamos dentro de ese proceso, entonces podamos estar del lado de la verdad. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que cada día podamos nosotros tener la presencia de ánimo y de motivación para estudiar profundamente las Sagradas Escrituras, para relacionarnos más con Dios íntimamente, porque de ahí depende, hermanos, de ahí depende nuestra salvación, de allí depende el hecho de que podamos ser formados, de que podamos crecer y llegar, ¿verdad?, hasta la estatura de Cristo.